Espartanos, guerreros originarios de la antigua ciudad-estado griega de Esparta, cuya tradición bélica ha fascinado durante milenios a muchas otras culturas, llegando a ser firmemente reconocida hasta el día de hoy como una de las civilizaciones más prominentes en combate de la historia. Acérrimos rivales de la también ciudad griega de Atenas, misma que a su vez era reconocida como un centro para las artes y la filosofía, Esparta se centraba completamente en una cultura guerrera, y su papel como el principal poder terrestre militar griego de la antigüedad se consolidó al ganar la guerra del Peloponeso en el año 404 a.C. Prepárate muy bien, ya que hoy en la armería te relataré cómo era la vida de un guerrero espartano. Esparta era la ciudad más importante de la región de Laconia o Lacedemonia, misma de la cual deriva la palabra lacónico, usada para describir a una persona que es breve y concisa con sus palabras. Los espartanos eran conocidos por ser hombres y mujeres de pocas palabras, pero de mucha acción. Los varones solo tenían permitido dedicarse a una profesión, la de soldado, y su proceso de entrenamiento y selección comenzaba desde que nacían. El antiguo historiador Plutarco aseguraba que los bebés espartanos débiles o con defectos de nacimiento eran arrojados a un barranco, y aunque esta afirmación ha sido calificada como un mito, se sabe que estos infantes sí eran abandonados a su suerte en las colinas, en donde morían o eran rescatados y adoptados por campesinos. Por su parte, los niños que eran aprobados vivían con sus padres hasta los 7 años, tiempo durante el cual se les ignoraba al llorar, se les enseñaba a nunca temerle a la oscuridad o a la soledad, se les alentaba a mantenerse siempre en excelente forma física e incluso se les bañaba con vino. Esto podía provocar convulsiones, obviando cualquier naturaleza débil de la que sufriera el infante. Cumplidos los 7 años, de manera obligatoria los niños espartanos dejaban sus casas y comenzaban el agogé, un régimen de entrenamiento y educación militar conducido y supervisado por el Estado. A partir de esa edad y hasta los 20 años, los espartanos vivían en cuarteles comunales en donde estudiaban tácticas de guerra y de sigilo, cacería y atletismo, así como lectura, escritura, canto y poesía, pero estas últimas disciplinas en un grado mucho menor. Al cumplir los 12 años, se les retiraban todas sus ropas, se les otorgaba su icónica capa roja y se les forzaba a dormir fuera del cuartel, así como a cazar o incluso a robar sigilosamente su propia comida. De acuerdo a los historiadores de la época, durante el agogé era común que los maestros y supervisores instigaran discusiones y peleas entre los alumnos, y aquellos que mostraban dolor, cobardía o timidez eran constantemente atormentados, insultados y golpeados, tanto por sus compañeros como por sus superiores. Incluso los coros de niñas espartanas que participaban en ceremonias religiosas o políticas frente a los altos dignatarios del Estado, dedicaban sus canciones a los jóvenes de la agogé y ridiculizaban públicamente con sus versos a los reclutas que debían mejorar su desempeño. Como parte del culto religioso a la diosa Artemisa Ortia, durante una época los adolescentes espartanos también participaban en la llamada diamastigosis, un ritual llevado a cabo en el templo de la antes mencionada deidad, en donde los jóvenes debían apropiarse de los alimentos colocados en el altar, evitando los latigazos de guerreros adultos apostados para resguardar el botín. El propósito de esta práctica anual, además de la ofrenda de sangre y valor para Artemisa, era poner a prueba el atrevimiento y la resistencia al dolor de los futuros guerreros, algunos de los cuales a veces fallecían durante el evento. Al cumplir los 20 años, todo joven espartano que había sobrevivido a la agogé se convertía de manera oficial en soldado y era transferido de cuartel. En este nuevo lugar comenzaba su servicio activo y debía permanecer ahí durante 10 años más, para eventualmente pasar a formar parte de las reservas del ejército hasta su retiro a los 60 años. Como ya mencionamos antes, un ciudadano espartano legalmente solo podía tener como profesión aquella de un guerrero, por lo que las industrias de la agricultura y la fabricación de armas y otros bienes recaían en los dos estratos sociales inferiores. La clase media,
Los periecos eran ciudadanos libres que vivían en la zona periférica de Laconia y que se dedicaban al comercio, la orfebrería y la herrería. La clase baja, los ilotas, eran esclavos que habían sido capturados de regiones griegas vecinas y cuyo propósito era cultivar los alimentos de la ciudad, ser sirvientes domésticos, enfermeros o ayudantes militares. Aunque los ilotas cumplían un rol fundamental en la civilización espartana, se les maltrataba y denigraba constantemente. Un espartano tenía por ley el derecho de acabar con la vida de un esclavo ilota, si lo consideraba demasiado fuerte o demasiado inteligente. Durante la antes mencionada agogé, los varones espartanos adolescentes que mostraban particular fortaleza y liderazgo eran seleccionados para participar en la cripteia, una especie de policía secreta dedicada a aterrorizar a los esclavos ilotas de Esparta y a asesinar a aquellos que causaran problemas. La prueba anual de iniciación para esta fuerza especial consistía en enviar a los reclutas semidesnudos y únicamente armados con una daga a las granjas donde trabajaban los esclavos, para que al caer la noche los jóvenes espartanos descendieran de las colinas, eliminaran a todo aquel ilota que encontraran a su paso y robaran su comida. Conociendo estas atrocidades, seguro puedes darte cuenta de por qué una de las principales razones por las que Esparta contaba con un ejército tan formidable era el miedo a que los ilotas se rebelaran. Además de los esclavos, los únicos miembros de la civilización espartana que recibían continuamente un trato denigrante de parte de las demás personas eran los ciudadanos que sufrían de sobrepeso. Verás, Esparta era muy bien conocida por la devoción de sus habitantes hacia la perfección física y a una alimentación adecuada. Una espartana o espartano gordo era ridiculizado públicamente, sin piedad y sin descanso, y frecuentemente terminaban por ser expulsados de la ciudad. Tampoco se toleraba el consumo excesivo de alcohol, y aunque el vino era una parte elemental de la dieta espartana, era extremadamente raro ver a un ciudadano borracho. En algunos casos, incluso se obligaba a los esclavos ilotas a embriagarse para mostrar a los jóvenes espartanos los efectos negativos del alcohol. Todo guerrero espartano era alentado por el gobierno a contraer matrimonio a partir de los 30 años, edad en la que ya no les era obligatorio vivir encuartelados. Las mujeres debían hacerlo a los 20. El matrimonio era muy importante, ya que le permitía a Esparta reponer a sus soldados caídos a través del nacimiento de más jóvenes guerreros. Si un ciudadano tardaba en concebir a su primer hijo o si era infértil, se le ridiculizaba públicamente. A su vez, las parejas con múltiples hijos varones eran recompensadas. En batalla, los espartanos utilizaban a las falanges como formación principal de combate, trabajando como una unidad impenetrable que realizaba movimientos coordinados en masa. Ningún soldado era considerado superior a otro. Cuando luchaba, un guerrero espartano, también llamado hoplita, vestía armadura ligera en el torso y una larga capa roja, así como un casco o yelmo, tobilleras, un escudo, una espada y una lanza, todos fabricados de bronce. Además de la guerra del Peloponeso, en la que Esparta derrotó a la ciudad rival de Atenas, por mucho el conflicto bélico más conocido, librado por los guerreros espartanos, es el de la batalla de las Termópilas, al mando del rey Leónidas al principio de la llamada Segunda Guerra Médica entre Persia y las ciudades-estado griegas de Esparta, Atenas y otros aliados menores. De acuerdo al historiador Heródoto, 300 espartanos, acompañados de otros 3.000 combatientes griegos, lucharon contra más de 2,5 millones de persas durante 3 días, aunque los historiadores modernos creen que el número real de estos últimos debió ser de alrededor de 300,000. La estrecha topografía del campo de batalla y la organización en falange de los espartanos les permitió a los aliados griegos infligir un gran número de víctimas entre las filas persas, hasta que el traidor Efialtes guió a las fuerzas del rey Jerjes hacia la retaguardia griega. Los guerreros espartanos eran entrenados desde pequeños para luchar sin miedo hasta el último hombre. Cuando uno de estos soldados moría en batalla, se consideraba que había cumplido su máximo deber como ciudadano, y de hecho, solo los guerreros caídos en combate
y las mujeres fallecidas durante el parto tenían el derecho de que se colocara una lápida con su nombre en sus tumbas. Rendirse ante el enemigo era considerado el máximo acto de cobardía que un espartano podía cometer, y los que lo hacían eran ridiculizados a tal grado que frecuentemente optaban por el suicidio. Así pues, al quedar rodeadas sus fuerzas por el ejército persa, Leónidas ordenó a sus espartanos seguir luchando hasta morir y proteger la retirada del resto de la coalición griega. 700 guerreros tespios también permanecieron en la lucha, así como 400 tebanos, estos últimos rindiéndose poco después ante los persas. Aunque la victoria la obtuvo el ejército de Jerjes, quien continuó avanzando por territorio griego, solo un año después la invasión ya había sido repelida en su totalidad. Un siglo más tarde, Esparta sufrió una catastrófica derrota por parte de Tebas en la batalla de Leuctra, después de la cual los tebanos liberaron a los esclavos ilotas de Mesenia. Estos eventos marcaron el inicio del fin para Esparta, que finalmente fue conquistada por la coalición romana en el año 195 a.C. A pesar de su corto periodo de esplendor y de las atrocidades cometidas contra sus esclavos, los guerreros espartanos han sido uno de los principales referentes de la disciplina, valor y brillantez táctica griega en la historia de la humanidad. Como recuenta Heródoto, después de la batalla de las Termópilas, Jerjes interrogó a algunos desertores arcadios sobre por qué tan pocos soldados habían acudido a la batalla, a lo que estos respondieron que el resto se encontraba participando en los Juegos Olímpicos. Cuando Jerjes preguntó cuál era el premio para el ganador, le dijeron, una guirnalda de olivo, a lo que Tigranes, un general persa, sorprendido respondió, por los dioses, Mardonio, ¿qué clase de hombres son estos contra los que nos has traído a pelear? Ellos no luchan por riquezas, ellos lo hacen por honor. Si el video te gustó, por favor dale tu like y ayúdame a compartirlo con tus amigos. Suscríbete a la Armería para no perderte ninguno de mis videos semanales. Agrégate a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.